Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Es grato estar de vuelta. En uso de facultades especiales, el Ejecutivo promulgó el decreto legislativo 1627, que regula la concesión y despliegue de la tecnología de telecomunicaciones 5G. La tecnología 5G permite dar un gran salto al futuro y el uso de otras tecnologías emergentes. Perú recién comienza la asignación formal de frecuencias para 5G. Al cuarto trimestre de 2023, solo 30 de los 1.891 distritos en el país contaban con cobertura parcial de 5G. Estamos pues en desventaja ante otros países de la región y del mundo. Y no podemos quedarnos rezagados en el panorama tecnológico global. La asignación de estas frecuencias está prevista para el primer semestre del 2025. Para analizar este reto me acompañan Virginia Nakagawa, socia senior de Nakagawa Consultores Regulatorios y ex viceministra de Comunicaciones, Juan Rivadeneira, director de Asuntos Regulatorios de Claro, y Hortensia Rosas, experta en regulación de servicios públicos y ex directora de regulación de Telefónica. Muy buenas noches, un gusto tenerlos aquí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Juan, comencemos. A junio de 2024 existían cerca de 42 millones de líneas móviles en el país, con 4 grandes operadores compitiendo activamente. Ha sido un largo viaje. Desde el punto de vista de la industria, tras décadas de haberse concesionado la telefonía móvil, se han logrado avances significativos comparables con los logrados en otros países de la región a nivel de precios, disponibilidad y calidad del servicio. Sí, creo que es importante la pregunta, Gonzalo, porque efectivamente creo que producto del esfuerzo de la inversión privada y de los operadores que han decidido por apostar en el desarrollo del mercado de telecomunicaciones peruano, podemos, evidenciar algunas cosas importantes, ¿no? La reducción de la brecha en términos de centros poblados que hoy día cuentan con cobertura. ¿Qué es eso? Es reducción. Todavía hay un buen porcentaje, ¿verdad?, de la población que requiere acceder a los servicios básicos, digamos, de telefonía móvil o de Internet. Pero en términos de precio, creo que como producto de la intensidad competitiva, sí hay resultados interesantes. Por ejemplo, hay una medida que utilizan los expertos en regulación, los economistas, para dimensionar qué tan competitivo es un mercado y qué tanto beneficio traslada a la sociedad. Es lo que se conoce como este famoso índice de Herfindahl, ¿no? Entonces es un índice que mide qué tan competitivo es un mercado. Y según la última estimación de OCIPTEL, se ha logrado un índice de Herfindahl bastante aceptable, en términos de que tenemos hoy día, por ejemplo, en el segmento móvil, 4 operadores cuya participación va entre un 32% y un 20%, entre el primero y el último. Entonces es un mercado bastante desconcentrado, que está originando no solo esfuerzos muy importantes en términos de la calidad de servicio, de extender la cobertura, pero también en términos de precios y de asequibilidad. De hecho, Gonzalo, te puedo comentar que en los últimos 5 años, por ejemplo, el precio del megabit en Internet ha tenido una reducción de más del 90%, que es una reducción, la verdad, bastante importante, que nos coloca probablemente dentro del tercio, digamos, de los países que tienen un mejor precio de Internet en la región. Entonces creo que hay incremento de la cobertura, todavía no es suficiente, y eso es muy importante aclararlo. Hay una reducción de los precios como producto de la intensidad competitiva, hay un esfuerzo muy importante en términos de inversión en la extensión de la red y de la calidad. Tenemos una cosa que es muy beneficiosa en términos de los nuevos servicios y la nueva tecnología que tiene digamos, los usuarios, la población en este momento. Y creo que cualquier televidente podría dar fe de cómo hoy en día las telecomunicaciones se han integrado en su vida. Entonces, creo que el balance es positivo. Pero, Gonzalo, hay mucho por hacer, hay todavía cuestiones que deben solucionarse, deben definirse, y hay que acabar con esta brecha todavía de acceso que existe para cierto segmento de la población que todavía no tiene servicio. Claro, lo iremos viendo a lo largo del programa. Virginia, por favor, ponte el sombrero del Estado y, basada en tu experiencia como viceministra de Comunicaciones, dinos, ¿cuáles son las principales dificultades
en la relación con los operadores? ¿Y por qué no se expande la cobertura de Internet a mayor ritmo? Qué buena pregunta, Gonzalo. Vamos a ver si la podemos contestar en 3 minutos. Antes que nada, estoy de acuerdo con lo que menciona Juan respecto a que la telefonía móvil en general y el aporte que ha hecho la actividad privada en el sector de comunicaciones ha sido fundamental. Creo que a veces nos olvidamos que desde los años 90 que hubo la privatización, ha habido un gran cambio y un gran, digamos, de lo que veníamos de la ficha RIN y de no tener servicios y que el teléfono fijo era un signo exterior de riqueza, pues ahora tenemos que todo el mundo tiene un teléfono móvil por lo menos. Se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho más por avanzar. Pero no olvidemos que hay muchas cosas que los operadores requieren. Desde mi punto de vista y poniéndome ya el sombrero de exfuncionaria pública con mucho orgullo, el tema que yo veo es que primero hay que restablecer la colaboración público-privada y hay que establecer el diálogo y la confianza. Eso es fundamental. Y no se puede tener diálogo y confianza cuando no se recibe a la gente, o cuando no se convoca a mesas de trabajo, o cuando salen proyectos de ley de telecomunicaciones, cuyo grupo de trabajo ha sido designado este agosto reciente, en la cual no está el sector privado, ni la academia, ni las universidades convocados en el grupo de trabajo. Se dice que se le va a convocar para cuando esté el proceso de debate, pero en una reunión tú no puedes, digamos, trabajar concienzuda y detalladamente un tema de esta naturaleza. Entonces, es muy importante una reflexión, trabajemos juntos, pero todos de una manera igualitaria y con transparencia y con calidad, sobre todo porque este es un tema absolutamente técnico y profesional, y no debería ser para nada con una intervención política o con elementos exógenos a cualquier intervención que no fuera la estrictamente técnica. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Hortensia, tuviste una larga experiencia como gerente de regulación. ¿Cuál sería el balance regulatorio de la experiencia de la expansión de la telefonía móvil a cargo de operadores privados? ¿Hubo o hay sobreregulación? Bueno, esta pregunta es importante para ver cómo de cara a la regulación y a las restricciones que pudieron haber habido se ha propiciado o no el desarrollo de los servicios. Yo creo que hay tareas por hacer. Por ejemplo, para citar algo, los costos regulatorios que se imprime a las empresas son altos, son los más altos de la región y muchísimo más altos que Europa y los países de la OCDE, porque estos servicios pagan tasa por explotación comercial, aporte por supervisión, aportes al Pronatel y tasas por el canon radioeléctrico. Si estos, luego veremos en la parte de la valorización, si estos se redujeran, estoy segura de que los servicios podrían crecer muchísimo más. Y no hay que dejar de ver de que el crecimiento de los servicios no solamente es mejor servicio de conectividad al usuario, sino que traen consigo un crecimiento económico y social. La conectividad es fundamental, entonces la regulación tiene que propiciar la conectividad. No tenemos que olvidar que hoy en día la conectividad es fundamentalmente móvil y que el acceso a Internet también es fundamentalmente móvil. Entonces yo creo que uno de los mayores retos está en reducir las tasas y en no reducir el acceso al espectro de manera artificial. Bueno, Virginia, ¿cómo debe ser el mecanismo de promoción del despliegue de la tecnología 5G? ¿Es preferible la asignación directa de espectro radioeléctrico a los operadores interesados a su concurso vía proinversión? La gobernanza, ha habido siempre una buena gobernanza del acceso, digamos, a frecuencias vía proinversión. En esta oportunidad el MTC cambia el sistema y en vez de ir por concurso, lo que está haciendo es una asignación directa, pero es una asignación directa sui generis. ¿Por qué? Porque mezcla la asignación directa con el reordenamiento de frecuencias. ¿Qué significa esto? Las frecuencias, los operadores muchos la tienen, la frecuencia, digamos, de bandera es la 3,5, todo el mundo conoce que es la frecuencia estrella, pero también va a la 26 GHz, es decir, el 5G es una experiencia de bandas de frecuencias altas, medias y milimétricas, es decir, para el Internet de las cosas, para el Smart City, para todo el blockchain, para todo lo que, digamos, vemos con gran entusiasmo en YouTube y en todo lo demás, revistas de tecnología, se requiere que el usuario
esté totalmente comprendido en estas frecuencias. El asunto está que las frecuencias se dieron hace muchísimo tiempo atrás y están desordenadas. Y es absolutamente claro que la frecuencia, por ejemplo, de 3,5, necesitan los operadores tenerla en forma continua, 80 MHz. Entonces, lo que va a hacer el Ministerio en ese decreto legislativo es establecer dos esquemas. La primera es: tú vas y te acercas al reordenamiento, te involucras y ahí sí hay mesas de trabajo. Y la otra es que no te interesa el reordenamiento, puedes ir a través de un concurso. Esos dos esquemas están, pero en los dos lados, en los dos escenarios, tienes que cumplir con las normas que te va a dictar el Ministerio para que estén ordenados, porque lo que no es dable es que alguien esté torpedeando el desarrollo tecnológico porque simplemente no le da, no tiene interés de moverse en esa frecuencia. Las frecuencias no son suyas, es un recurso natural, es un recurso del Estado y se le entrega para que tenga valor. Es decir, las frecuencias son tan malas en el escritorio de un funcionario público como tan malas en el escritorio de un funcionario privado. Tienen que tener valor. No es un fin en sí mismo, es un medio para llegar a la conectividad digital. En consecuencia, yo saludo la decisión del Ministerio en el sentido de que dice, mira, vamos a entregarla y vamos, que es bien cuesta arriba el determinar el valor de la frecuencia, y ahí sí hay que poner mucho ojo. ¿Por qué? Porque si lo haces muy alto, ya sea que pongas un cheque por concurso o ya pongas un compromiso por cobertura, igualito puede impactar negativamente en la expansión. Bueno, ¿y es optativo para un operador interesado ir por el camino de asignación directa o por el concurso? Bueno, ¿Es opción del operador? Lo que pasa es que el operador va a tener que decidir, ¿no? Pero definitivamente creo que si es que tú no vas por el tema de la asignación directa, es decir, al sistema de ordenamiento, pues el Estado te va a decir a dónde te vas. Es eso, tal cual. Juan, el decreto legislativo 1627 establece que en 120 días se aprobará el reglamento, pero dicen que el demonio está en los detalles. Sería oportuno que se recojan las opiniones, como mencionó Virginia, de la academia y los operadores. Sin duda. ¿Cuáles son los aspectos más cruciales o complejos a considerar en el reglamento? No, sin duda. De hecho, una de las cosas que tiene que determinar esta reglamentación, bueno, sobre todo es efectivamente contar con el feedback de expertos que no son necesariamente los que están en este momento del lado del Estado redactando o diseñando la norma, ¿no? Entonces, el concurso y el aporte que pueda tener la academia y las empresas operadoras, que finalmente son quienes van a utilizar las frecuencias, creo que es muy importante, y por eso el involucramiento y la convocatoria que pueda hacer el Ministerio va a ser, la verdad, trascendental. Ahora, ¿qué cosas son importantes? El afinamiento, por ejemplo, de cómo es que se va a producir este mecanismo de reordenamiento más elección de cuál bloque es el que se va a asignar finalmente a cada operador. Pero luego, el segundo, digamos, componente que yo les diría, porque el primero es más procedimental, el segundo, Gonzalo, que es el más relevante, creo yo, es qué contenido se le va a dar a las obligaciones, ¿ya? Y acá creo que hay que ponerle mucho ojo, porque tradicionalmente acá en el Perú se ha pretendido que la reducción de la brecha, digamos, en términos de cobertura del servicio móvil, se haga a través de este tipo de mecanismos de licitaciones, ¿no? Entonces, te otorgo una concesión con espectro, pero tú tienes que cubrir o proveer servicio en estas localidades que no tienen ningún tipo de servicio móvil, ¿no? Entonces, en esta licitación de 5G, básicamente la banda de 3.5, creo que es muy importante darle una mirada distinta, Gonzalo, porque para reducir la brecha hay ya otras herramientas que se llaman canon por cobertura, que se llama el nuevo régimen de la tasa de explotación comercial. Eventualmente el tema del pago al FITEL también va a tener ese mecanismo, es decir, que tú apuestas por este mecanismo de incentivo que ha dado el Estado para ir a esos lugares donde no hay servicio. Pero con la banda de 5G hay que tener muchísimo cuidado, Gonzalo, porque la potencialidad que tiene en términos de obligaciones de cobertura que se pueden establecer no se pueden desperdiciar. A lo que me refiero es a lo siguiente. Brasil, por ejemplo, cuando licitó la banda de 5G, hizo un diseño muy interesante que al cabo de 3 años ha permitido evidenciar, la verdad, resultados fabulosos. Por ejemplo, dentro de los compromisos que estableció fue poner los servicios de quinta generación, implementar los servicios de quinta generación en todas las capitales de las provincias.
Es decir, no había ninguna obligación de cubrir con 4G o 3G o 2G sitios que no tienen servicio. Es decir, eventualmente sitios que ya tenían servicio, pero que se les obligaba a introducir los servicios de quinta generación. ¿Qué ha pasado al cabo de 3 años, Gonzalo? El desarrollo que ha tenido la pequeña y la mediana industria ha sido brutal. El impacto que eso ha tenido en la economía ha sido brutal. La velocidad promedio en Brasil para el acceso, no solo de Internet, sino de la implementación del Internet de las cosas y todo lo demás que viene en términos de automatización de industrias, ha tenido un impacto tremendo en la economía. Entonces, el impacto de establecer obligaciones de cobertura en esta licitación de 5G, solo en 5G, puede ser muy grande en términos del desarrollo que podamos tener en economía a futuro en los próximos 3 o 4 años y esperar un resultado similar al de Brasil. Pero si vamos a mezclarlo con estas obligaciones tradicionales, ¿verdad?, de cubrir centros poblados, que es importante, ojo, no quiero que se me malinterprete, pero no tiene ningún sentido ni va a tener ningún impacto, Gonzalo, instalar 5G en un centro poblado de 200 personas, ¿verdad?, que probablemente no haya ni siquiera una MIPYME o pyme que pueda hacer uso y aprovechar la potencialidad del 5G. Esos centros poblados tienen que ser cubiertos, sí, pero a través de las otras herramientas que hay, que se llaman el canon por cobertura y la tasa de explotación comercial. Yo no sé si me permite, Gonzalo, claro, perdón, claro. Hortensia, que quiera complementar, que quiero agarrar esta idea, porque creo que acá Juan ha tocado un punto muy importante, porque hay que tener controladas las expectativas. Todo el mundo dice, yo quiero 5G, yo quiero 5G. El 5G está diseñado para un mercado corporativo, empresarial, como puertos, carreteras, zonas logísticas, zonas francas, es decir, a toda esa capacidad productiva, ahí es donde deben ir, ahí es donde deben implementar agroindustria, minería, todas esas zonas, y puede haber una potencialidad enorme como país en cuanto a lo que vendría a ser el PBI, el desarrollo, la competitividad del país. Pero las otras obligaciones, es decir, si uno quiere 5G en zonas urbanas, en mi casa, tu casa, pues eso tiene que ser por una consecuencia normal, natural del mercado, que vaya creciendo. Y hay otras zonas, como bien señala Juan, que son zonas rurales o de preferente interés social, que tienen otros mecanismos. Por ejemplo, a mí me encanta el operador de infraestructura móvil rural, que es Internet para Todos, que está poniendo muchísimas antenas 4G en zonas rurales, que son precisamente lo que necesita para poder tener teleeducación, telesalud, es decir, todo el tema de conectividad puede ser cubierto perfectamente por Canon, por el operador de infraestructura móvil rural, por la compartición de infraestructura que está viendo ahora Open RAN, que está dando magníficos resultados. Es decir, no vayamos a estrangular la bala de plata que tenemos para mejorar la competitividad del país simplemente por tratar de decir, en este pueblo rural le he puesto una antena. Juan, entiendo que en el puerto de Chancay se está utilizando la cobertura de 5G. Sí, claro, de hecho, como Claro hemos sido elegidos por el operador del puerto de Chancay como proveedores exclusivos de los servicios de 5G, es obviamente acotado a la zona, digamos, a la zona del puerto, pero que sí va a permitir, por cierto, trabajar de una manera muy eficiente y bajo estándares, la verdad, de primer mundo y de conectividad basada en la automatización, en todo lo que significa la implementación de los servicios de quinta generación en la operación de un puerto, ¿no? Entonces, vamos a tener un puerto no solo que estratégica y logísticamente va a tener, digamos, un impacto fundamental en la economía del país, sino además un puerto que está operando y funcionando con la tecnología más moderna, con los servicios de quinta generación que estamos proporcionando como Claro en este momento al puerto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Hortensia, ¿por qué es necesario el reordenamiento antes de asignar la banda 5G? ¿Quiere decir que hay un desordenamiento actualmente? Yo creo que, como decía Virginia, esta secuencia de servicios que se han venido dando en las diferentes bandas ha creado pues una suerte de desorden, ¿no?, que evidentemente hay que reorganizarla, pero ahí hay que tener un cuidado muy extremo en la migración, porque si queremos hacer un reordenamiento cuando se propicie la migración hacia las bandas que van a quedar en actividad, porque me imagino que en algún momento van a apagar alguna banda que ya no esté en un uso preferente, la migración tiene que cuidar la continuidad del servicio y ordenarla por bloques, por operadores, para que el usuario no sienta la diferencia entre uno y otro momento, porque
este reordenamiento no solo tiene que ser cuidadoso, sino que la migración debe cuidar la conectividad del usuario, la continuidad del servicio y por otro lado los costos que va a implicar, porque un reordenamiento no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, va a tener que imprimir costos en los operadores y los tiempos que se destinen a eso también tienen que ser cuidadosamente previstos. Juan, ¿es cara esta tecnología 5G y subirían los precios? A ver, la implementación de la tecnología sí representa o va a representar un esfuerzo de inversión importante por parte de las empresas, ¿no? Pero eso hay que trasladarlo al precio. No necesariamente, eso ya va a pasar un poco por las políticas comerciales de cada empresa, ¿no? Pero un poco recogiendo lo que decía Virginia, ¿no? El 5G no es un servicio necesariamente masivo para toda la población, ¿no? Es un servicio que básicamente tiene una potencialidad muy importante en términos del desarrollo económico para la promoción de la productividad, de la industria, la pequeña y mediana industria, ¿no? Ahora, en términos de extensión de la red, del tendido de la infraestructura, sí requiere una inversión importante porque no nos olvidemos de una cosa. Esta es la regla básica, digamos, en la implementación de redes, ¿no? Mientras más alta es la frecuencia, más estaciones base necesitas implementar. Y estamos hablando en este caso de frecuencias por lo menos de la 3.5. No sé si de las bandas milimétricas que mencionaba Virginia, no sé si todavía las, pero todavía son bandas mucho más altas. Pero la 3.5 es una banda muy alta. Entonces eso va a significar que los operadores tengan que instalar, se calculan entre 3 y 4 veces más estaciones de las que tendrían que instalar si operasen con otro tipo de frecuencias. ¿Estaciones son antenas? Antenas, correcto. Entonces, ahí creo que ya hay un esfuerzo muy importante, más allá de las implementaciones y adecuaciones y las actualizaciones que uno tenga que hacer a nivel del core, de la red central, ¿verdad? Que supone un nuevo servicio, ¿verdad? Con nuevas aptitudes, nuevas prestaciones, porque el 5G tiene una particularidad respecto de los demás servicios, Gonzalo, y es que permite hacer como lo que llaman network slicing, que es un corte de la red para dar servicios dependiendo de qué aplicación le quieras dar a lo que vayas a utilizar. Hay servicios que van a requerir, por ejemplo, datos de muy baja latencia pero alta velocidad, datos de alta velocidad, entonces dependiendo del tipo de servicio o aplicativo, todo lo que es telemetría, medición, aplicables para la agroindustria, para la minería, para el mismo puerto, tiene una serie de particularidades y esa es una de las ventajas de los servicios de quinta generación. Pero requiere, por supuesto, una inversión muy importante que van a tener que hacer las empresas operadoras y por lo tanto eso es algo que debería considerar y sopesar muy bien el Ministerio, por ejemplo, cuando haga la valorización, que es un poco lo que mencionaba Virginia, ¿no? No podemos poner una valorización muy alta ni muy extrema, porque si no esto simplemente va a impactar en un menor desarrollo. Mira, más o menos cifras que se han calculado, que han arrojado entidades expertas como la GSMA en cuanto podría estar calculado, sobre la base también de lo que se han pagado en otros países, arrojan que estos entre 80 y 100 MHz deberían estar en una valorización en el orden de los 120 y 140 millones de dólares, ¿no? Para ser bien honesto y bien transparente con lo que la GSMA ha planteado. Y precisamente sobre ese tema, Hortensia, esta asignación de valor al espectro radioeléctrico en concesión debe ser pues complicada, como explica Juan, y además que es un tema delicado. ¿Quién valoriza y cómo se valoriza? De acuerdo a la norma contenida en el decreto legislativo, han contratado un grupo de expertos para la valorización de la banda. Y este tema es no solamente crucial, porque una banda muy costosa distorsiona la inversión y el despliegue de red. Y obviamente va a tener un impacto en la conectividad y en el desarrollo de los servicios que están atrás de la banda. Un problema que se observa en las políticas regulatorias es que las bandas por lo general han tenido costos que no combinan con el mercado. Y estos costos obviamente tendrán que ser evaluados en base a la gestión y a la supervisión del servicio por parte del Estado. Pero no pueden ir más allá porque la idea no es lucrar con la banda, sino darle un costo accesible a los operadores que además le permitan hacer inversiones que son cuantiosas y tener el despliegue de red suficiente, porque si la banda resulta muy costosa, lo que te queda para infraestructura y para despliegue es nada, ¿no? Entonces, o
imprime un sobrecosto mayor a las empresas que va a evitar que crezcan lo suficiente en toda la gama de servicios que trae esta banda. Pero, Virginia, entiendo que el operador puede comprometerse a invertir y de esta forma pagar por la concesión, ¿no es cierto? Correcto, o sea, una forma es que uno venga, tiene que la frecuencia, firma su chequecito, esos recursos se van al Tesoro Público y ahí se perderán forever and ever, destino incierto. U otra es lo que se iba a pagar por compromisos de cobertura. Y lo que acá se está diciendo es, mira, y hemos tenido una experiencia reciente que ha sido, creo que, un poco complicada, porque es el último concurso de AWS que tuvo por inversión. Y en ese lado 2,3, ¿qué fue lo que pasó? Que los compromisos de cobertura eran más altos que haber valorizado la banda y pagar con un cheque. Entonces, no matemos a la gallina de huevos de oro. Es decir, recordemos, y eso a mí me tocó vivir y lo tengo clarísimo, recordemos cuando la pandemia todo el mundo nos encerraron. ¿Y qué fue lo que pasó? Y no había la conectividad necesaria y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no hay la conectividad necesaria? Entonces, yo lo que creo es que tenemos que hacer una reflexión profunda en el sentido de que no solamente se trata de las frecuencias, se trata de todo un ecosistema que necesitan los operadores y que ya viene con estabilidad jurídica, seguridad contractual, respeto a los contratos, es decir, con todo lo que un inversionista racional necesita, pero que también se le dé estas bandas de frecuencias a un precio razonable que sea a través de compromisos de cobertura y en el caso del 5G en zonas productivas, en zonas logísticas, como hemos dicho, agroindustria. En la minería es impresionante los carros que ahora hay en las cuales, digamos, para evitar que haya accidentes, estos carros se manejan solos. En el tema de minería, o sea, hay un tema pues impresionante, los puertos también. Entonces, o sea, podemos hacer muchas cosas, pero depende de que seamos racionales y que bajemos las expectativas. ¿Por qué? El 5G ya tiene como 5 años, ya que se lanzó acá internacionalmente. El 5G, como te dije, es un tema que va más a lo que es empresarial, corporativo, a todo lo que es fábricas, producción. Pero no está dado para unas personas o para reemplazar un servicio cuyo ARPU sea menor a $10. Y además, lo que está pasando es que la tasa de reemplazo ahora de los celulares se está alargando. Es decir, hay indicadores que nos están diciendo eso, ojo, cuidado, atención. Es decir, si queremos que el país recupere, porque ya Chile nos ganó, Colombia nos ganó, Brasil nos ganó, República Dominicana nos ganó, ¿quién más nos está ganando? Uruguay. Uruguay también, está por salir Costa Rica, creo que es el que ha sacado el pliego ahorita. No se trata de una carrera, pero no podemos, por ejemplo, permitir que nuestros puertos estén digamos, en desigualdad de acceso de facilidades que los demás puertos, por decir un ejemplo. Ya tenemos bastantes problemas en las carreteras para encima dejarlas incomunicadas. Entonces, yo creo que Perú tiene que hacer una gran reflexión porque está llegando a un momento muy parecido a cuando se privatizó en 1994. Es decir, o va para adelante o vamos todo para atrás. A ese estamos llegando, a este break-even. Y lo que se necesita es un Estado promotor que establezca las inversiones y los incentivos correctos. Si no, veo muy difícil que logremos recuperar en la competencia en temas de habilidades digitales, que tanta falta nos hace acá en el Perú. Pero por lo que explican, esta tecnología es útil para la operación de puertos, como mencionas, y otras actividades económicas. Pero ¿en qué interés pueden tener las personas por 5G? Si tú vas con tu teléfono 5G y de repente bajas en Nueva York o bajas en Japón, ¿ok? Ahí hay redes 5G. ¿Sientes alguna diferencia como usuario? No necesitas tanto la diferencia. Tiene mayor rapidez, tiene menor latencia, ¿no es cierto? Pero no si sientes una gran diferencia porque el 5G lo que te involucra es, como te dije, estar envuelto en un ecosistema digital, un ecosistema de frecuencias. E involucra, por ejemplo, muchísimas más antenas, pero no solamente las antenas grandes que vemos, a las que estamos acostumbrados, sino las medianas, las pequeñas, las que ponen inclusive en los paraderos de los buses o en los paraderos de los trenes para que pueda captarse la señal y para que pueda sentir realmente la experiencia 5G. Entonces, por eso es que para el usuario, ahora normal, tú y yo, lo que estamos en la mesa, tener un 4G es más que suficiente para todas nuestras necesidades de comunicaciones. Entonces dejemos el 5G que vaya hacia donde fue diseñado y que poco a poco vaya creciendo. Esa es la manera más inteligente y racional de establecer una tecnología en el país. Y ¿cómo estamos respecto a la región y
¿Y cómo está la región en relación al mundo en el tema de 5G, Juan? Bueno, es un poco lo que mencionaba Virginia, ¿no? En términos de lo que es asignación de la frecuencia, sí tenemos un retraso, ¿no? El último país que asignó la frecuencia de 5G nos lleva 3 años de ventaja, o sea, nuestros vecinos ya han asignado las frecuencias de 5G. De hecho, acá se tenía planificado, digamos, hacer la asignación también hace un tiempo y bueno, por circunstancias X no se dio. Esa es una de las razones por las cuales creemos que ha sido positiva la decisión, ¿verdad?, del Ejecutivo a través de las facultades delegadas de aprobar este mecanismo de asignación temporal, precisamente porque estamos viendo que estamos muy retrasados como país, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante, si hablamos de referentes internacionales, Gonzalo, repetir lo bueno que ha sido la experiencia en Brasil, ¿no? O sea, las aplicaciones que ha tenido los servicios de quinta generación en todos los procesos productivos, en la parte empresarial, en las pequeñas y medianas empresas, que ha repercutido en un beneficio económico muy importante, inclusive en términos, hasta me atrevería a decir, del PBI brasilero, es algo muy importante, que no se puede soslayar así nomás, ¿no es cierto? Entonces, como mencionaba Virginia, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser pensado en términos del usuario común y corriente, ¿no? O sea, hay otros mecanismos, hay otras herramientas, hay otros servicios que pueden satisfacer perfectamente la necesidad de la población, pero esto que está enfocado como un servicio con determinadas aptitudes, con determinadas características, pero sobre todo con determinadas ventajas que impactan muchísimo en el desarrollo económico, es algo que tiene que tomarse muy en cuenta, viendo lo que ha sucedido efectivamente en otros países. Y claro, uno puede irse muy lejos. Virginia nos hablaba del caso de Japón, porque es una maravilla, ¿ya? ¿No? Pero Japón ya está, digamos, ya está pensando en 6G, pero fíjate tú, Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Para que se vean el nivel de inversión. Japón, por ejemplo, o la misma ciudad de Tokio, hace un año o año y medio, precisamente para facilitar el despliegue de los servicios de quinta generación, el alcalde de la ciudad, o el equivalente al alcalde de la ciudad, no sé si en Tokio existe alcalde, puso a disposición todos los postes donde estaban ubicados los semáforos, ¿sí?, para que en esos postes de semáforos se coubicaran todos los operadores móviles japoneses y puedan instalar sus picoceldas o sus macroceldas para dar los servicios de quinta generación. Porque esto, como dijimos hace un momento, implica una multiplicidad de antenas, estaciones, chiquitas, grandes, medianas, para hacerlo. Entonces, ¿y eso qué te lleva, por ejemplo, en sociedades como la japonesa? A desarrollar todo el tema de ciudades inteligentes, ¿no? Todo el tema de control de tráfico, predicción de meteorología, ya vas a los otros extremos que ya podríamos discutirlo en otra mesa de detección facial y en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se pueden venir, pero lo más importante, Gonzalo, es enfocar y poner el compromiso en la licitación en aquello que efectivamente va a impactar en el desarrollo económico del país. Y esto es obligaciones de cobertura de 5G exclusivamente en el país. Pero Virginia, mencionaste que no tendría mucho sentido dar el salto a 5G pensando en zonas rurales, o ese tipo de acceso. Pero ¿cómo ves el tema de telemedicina y educación a distancia? A ver, lo que pasa es que ahí, si hablamos de telemedicina en zonas rurales o de educación en zonas rurales... O en provincias, no necesariamente en zonas de preferente rurales. interés social, o en provincias, pero ahí tenemos otro esquema que ya debería pues tomarse una definición de cuál va a ser su nuevo régimen, que es el régimen de banda ancha. El régimen de banda ancha en la cual el Estado ha invertido $2.000 millones, una cosa así, de FITEL y demás, es un régimen en la cual va directo a ciertas entidades educativas, centros de salud y comisarías. Esas son las 3 entidades. ¿Cuál es el tema? El tema está de que se han activado ciertos proyectos regionales y no todos. Además que el régimen de banda ancha, cuya reformulación está en camino, entiendo que el ministerio le dio el encargo a Proinversión para que ayudara con los estudios técnicos, tiene que definir, porque se está diciendo, bueno, vamos a ver los 13.500 kilómetros de la red dorsal, que está con gran cantidad de porcentaje de competencia, y nos olvidamos de los 27.000 kilómetros de las redes de transporte regionales que están en la zona más pura y dura del Perú. Y además, nos olvidamos también, y eso me imagino que ya debe ser parte del estudio, que cuando se estableció la ley de banda ancha, la 29904, no se liberó a las entidades públicas de la ley de contrataciones del Estado, como es, por ejemplo, el G2G. Con lo cual, ese colegio, cuando quiere salir y tener conectividad,
tener su fibra, en la cual puede tener un velocísimo teleeducación exponencial. El problema está que cuando tiene que concursar, y al concursar, ¿qué te asegura que justo va a ganar el operador que está conectado a la red de transporte, a la red dorsal? Entonces, no aseguramos que el poco tráfico que tienen esas entidades estatales vaya por ese régimen. Entonces, eso es algo que se tiene que estudiar, obviamente respetando el rol subsidiario del Estado, y para verificar si lo que quedó de la red NACE solamente fue un saludo de bandera o buenos deseos. Entonces, y aparte de eso, y si me permites, porque a veces decimos, oye, queremos llevarte la educación a esas zonas rurales, bueno, hay que también que estudiar si van a seguir los gobiernos regionales viendo este tema. ¿Por qué? Porque yo he llegado a conectar colegios, a conectar la fibra, pero lo que tenían era Wi-Fi. Y tenían una red eléctrica desastrosa. Y no tenían ni a un técnico que pudiera darle mantenimiento. Entonces, es más, se le activaba y a las 24 horas ya estaba desactivado porque alguien había limpiado, había movido y se acabó el servicio. Entonces, vamos, se necesita tener la claridad y también la valentía de poder definir si es que esto lo hace el Estado en forma directa, el MTC, o lo va a hacer a través de los gobiernos regionales, como está siendo ahorita estructurado. ¿Por qué? Porque muchas manos y poca ayuda. Pero ¿cómo se puede organizar o gestionar el impacto que debería tener este esfuerzo de educación a distancia y telemedicina en zonas rurales? O sea, ¿qué es lo que falta? ¿Quién debiera llevar la batuta de esto? Bueno, la verdad es que tú sabes, porque Gonzalo, por lo que tú explicas, bueno, ahí están las redes, pero no tienen energía. Exacto. Entonces, Y hay ¿quién une los esfuerzos? ¿Quién une los puntos? Yo lo que creo es que si tú quieres que algo no funcione, crea una comité. Y yo, la verdad que, y eso es conocido, yo tengo mis serias preocupaciones acerca de la eficacia que puede tener el Comité de Transformación Digital. Recordemos que salieron decretos de urgencia, decretos legislativos. ¿Qué cosa es el Comité de Transformación Digital? El ente rector de todo el tema de transformación digital era Secretaría de, ¿cómo se llama ahora?, de Gestión de Transformación Digital, se llamaba antes SEGDI, la SEGDI, que es una entidad, una secretaría que está dentro de PCM. Ese es el ente rector, que coordina con un comité en el que están todos los ministerios, y ahí pues cada mes me imagino que se hará reportes, pero el asunto está que si tú no tienes a alguien sentado en la mesa al costado del presidente, del gabinete, y empujan que las entidades incorporen en su presupuesto lo necesario para lograr una transformación digital, eso va a quedar en saludo de bandera. Bueno, permíteme agregar una cosa pequeñita, Gonzalo. Parte fundamental de lo que está comentando Virginia también pasa por el mindset, ¿sí? Si no hay esto que se llama el mindset digital, si no hay el pensar en términos de lo digital, va a ser muy difícil que tú puedas tener todas las redes posibles, pero si no hay la conciencia y pensar en lo importante que es lo digital y cómo es lo digital, porque lo digital no es solo comprar laptops, ni computadoras ni tablets, cuidado, es ver que todo el ecosistema, empezando por la forma como se piensa, esté completo. Y lo que menciona Virginia es lamentablemente una realidad. O sea, tú no puedes hablar de desarrollar telemedicina o teleeducación si no tienes una provisión de suministro de energía continua, por ejemplo. ¿Cómo vas a recargar una tablet? ¿Cómo vas a recargar una laptop? ¿Cómo vas a recargar el celular para tener una teleconsulta si es que no tienes energía continua? Y también se da el caso, que es notorio, de distribución de pequeñas computadoras por todo el país, donde no pueden usarlas porque no hay señal o no tienen luz. O sea, la verdad que a mí me gustaría de coordinación tremenda, mucha improvisación. Sí, a mí me gustaría agregar a lo dicho de que el Estado, desde el punto de vista de políticas públicas, tiene la capacidad de ordenar los servicios de telecomunicaciones para atender las diferencias geográficas, poblacionales, de desarrollo, porque no todo va a ir a la banda de 5G, porque esto sería como un servicio, digamos, que diseñado para otras aplicaciones, ciberseguridad. Eso no le puede llevar a un pueblo pequeño. Entonces, tenemos otros medios, otras redes, otras bandas para dar esos servicios, pero lo que hace falta es una claridad en la política del Estado de cómo atender esas diferencias geográficas, sociales y de desarrollo, porque nuestro país es tan diverso geográfica y poblacionalmente que es difícil dar una sola receta para todo el mundo. Entonces,
no podemos sacrificar los otros desarrollos por atender, como decía Juan, un pueblo que a lo mejor no tiene ni electricidad, que debería ser una preocupación vital del gobierno, sí, pero hay que darle el tratamiento adecuado. Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Juan, por lo visto de lo que hemos estado conversando al terminar el bloque anterior, no solamente que hay una falta de política digital clara con responsabilidades establecidas, y estamos viendo, por ejemplo, en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, la cantidad de improvisación y negligencia que hay respecto a cómo llegar al aeropuerto, ¿no? Cosas tan básicas. Imagínate armar un esquema de coordinación intragubernamental con las regiones para llegar a los lugares remotos y dar servicios. Pero el fondo detrás de esto es que con la tecnología 4G basta y sobra para tener educación a distancia y telemedicina en todo el país, si se pudiera organizar. En general, no solo educación a distancia, sino telemedicina, Gonzalo, sino, por ejemplo, otra cosa que a veces se pierde de vista, pero son la digitalización de los trámites, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, digitalizas los trámites y le estás reduciendo, le estás trasladando un costo social, la verdad, muy, muy potente. Hay un estudio, por ejemplo, Gonzalo, para no quedarnos en telemedicina interesada, hay un estudio del BIT, que es muy interesante, que se llama El fin del trámite eterno. Y el BIT ha simulado qué pasaría si en muchos países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, todos los trámites se digitalizan. Y ellos concluyen, por ejemplo, dos cosas. Primero, que los tiempos se reducen en un 60% y que el costo se reduce en un 90%. Y cuando hablamos de la reducción del costo en un 90%, está incluyendo el costo del traslado. Es decir, una persona de una provincia no tiene que venir a Lima, ni siquiera ir a la capital de provincia para pedir el certificado, no sé, de antecedentes policiales, ¿verdad? Porque entra a una página web, hace el trámite, obtiene su código QR, imprime o lo digitaliza y ya obtuvo el trámite. No tiene que desplazarse, hacer la cola, esperar. Y además con una cuestión adicional, y es que siempre también, esto no hay que perderlo de vista, la digitalización obstruye e impide la generación de casos de corrupción, porque hace objetivo el trámite. Entonces, hay efectos muy importantes de la digitalización en lo que es el relacionamiento del ciudadano con la administración, en el tema de telesalud, telemedicina, que efectivamente, como tú dices, Gonzalo, se puede hacer con otras tecnologías como el 4G, pero pasa fundamentalmente por lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Que haya efectivamente este mindset digital a cargo de todos los que hacen las políticas públicas, pero sobre todo un ordenamiento transversal. Sería, por ejemplo, muy importante que la Secretaría de Gobierno Digital, la SEGDI, que está dentro del marco de la PCM, pudiese tener capacidad de no solo de orientar o establecer lineamientos, sino que tenga capacidad de enforcement sobre todas las entidades públicas, ¿verdad? Para que estén alineadas con una misma política y estemos apuntando a un mismo objetivo de digitalización. Aunque no lo creas, Gonzalo, todavía hay sectores del Poder Ejecutivo que piensan que digitalizar es comprar una laptop, o comprar una tablet, o tener una página web. Y hay malos ejemplos, Gonzalo. Por ejemplo, te pongo y con esto cierro. Dije, no, hemos digitalizado, por ejemplo, la entrega del bono. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando se entregaban los bonos? No, ahora estamos haciendo la comunicación a través de los mensajes de texto. Entonces, bueno, sí, perfecto, yo me entero de que, pero tengo que ir al Banco de la Nación a hacer una cola de 6 cuadras. Esa es precisamente un ejemplo de cómo se malinterpreta y se malentiende la digitalización. Entonces tenemos que verlo de manera integral, ¿verdad? Y eso tendría que estar, en mi concepto, a cargo de una entidad que tenga esta capacidad de enforcement y de ejecutabilidad a todo nivel, porque acá no solo está implicado el sector comunicación, esto cruza todos los segmentos del Poder Ejecutivo. Y la oficina o entidad encargada ahora no está empoderada. La SEGDI estructuralmente, como cualquier entidad que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, es una entidad dependiente de un ministerio y no puede ir más allá, en teoría, de lo que su competencia da. O sea, si tú me preguntases, en teoría, ¿qué sería ideal? Sería ideal que tenga, por ejemplo, una, digamos, autonomía constitucional, ¿no? Claro. Que no reporte a un ministerio, ¿no es cierto?, que sea un organismo autónomo y tenga capacidad de ejecución y de enforcement, sobre todas las demás entidades. Pero al pertenecer a un ministerio, tiene su ámbito de competencia determinado y por lo tanto es muy difícil homogeneizar las políticas. Entonces tú hablas de una especie de autoridad autónoma de la digitalización. Así es.
Pero de verdad, autónoma de verdad y con empowerment. La otra opción, Gonzalo, es en aquellos países donde realmente se ha introducido la digitalización, es porque no solo están contemplados en los planes de gobierno, sino viene desde la cabeza misma un compromiso para ejecutar un país digital. ¿Sí? Entonces, si pensamos en, digamos, en el mediano plazo, sí sería importante, ¿verdad?, que los partidos políticos incluyan como eje central de sus planes de gobierno digitalizar la relación con el ciudadano, digitalizar el gobierno, digitalizar la relación social. Eso sería fundamental. Yo quisiera complementar nada más lo que ha dicho Juan, en el sentido de que no hay que confundir que somos un país digital a que somos un país con muchas normas de transformación digital. Porque después estamos en la lista de la OCDE, muy bien considerados, pero porque hemos sacado un montonal de normas, pero no están ejecutándose como debiera ser. Entonces, ahí está el tema es gestión, el tema es ejecución. Bueno, siempre el tema es la gestión y la ejecución realmente. Volviendo a la tecnología 5G, Hortensia, ¿cuáles serían los retos regulatorios para esta nueva tecnología? Como se avecina una norma reglamentaria, yo le pondría énfasis en los criterios claros, transparentes, que tengan procesos nítidos, que no haya vacíos, que se presten a la interpretación burocrática, plazos breves para la asignación. Yo apuntaría a un régimen que asigne las bandas de esta tecnología a los operadores más eficientes. Yo creo que la llave de acceso está bien pensada con las propuestas de interés que puedan mostrar los operadores. Pero creo que lo más crucial son los plazos breves, porque ya llevamos un atraso bien grande y ya los operadores saben perfectamente a dónde tienen que apuntar y dónde tienen que enfocar el despliegue de sus inversiones y de sus redes. Por otra parte, no limitar, como decía antes, de manera artificial el acceso al espectro, porque a veces se buscan reservas, asuntos regulatorios que no tienen mayor contenido para limitar la asignación de espectro. Y por otro lado, el plazo de la concesión, porque las inversiones son bastante altas y el despliegue que se va a tener que ejecutar es importante. Entonces el plazo tiene que tener un horizonte, el plazo de la concesión tiene que tener un horizonte razonable y atractivo para el operador. Y por último, yo hasta propondría un uso compartido de espectro voluntario, donde haya necesidad, y apostar por la interoperabilidad de las redes para hacer un sistema sólido. Y respecto al plazo de la concesión, ¿cuál sería un plazo deseable, Juan? Mira, lo que pasa es que esa pregunta tiene también un trasfondo, ¿no? Y es ¿cuál es la metodología que aplica en este momento en la administración para renovar ese plazo? Y ahí tenemos problemas muy, muy serios, ¿verdad? O sea, hay un problema muy serio con la metodología que eventualmente hasta podría hacer intrascendente el tema del plazo, ¿no? Entiendo que se está pensando que para esta licitación de la banda de 3.5 para 5G se estaría pensando en incrementar el plazo a 30 años, ¿sí? Vamos a ver si finalmente se concreta, que es un plazo que está alineado con mejores prácticas internacionales, ¿no? 20 años a la luz de lo que se está viendo, sobre todo al análisis de la metodología que se viene aplicando, sí podría resultar insuficiente, porque esta metodología, Gonzalo, en este momento, Hortensia no me dejará mentir, porque en el caso de Telefónica, en la parte de telefonía fija, ha habido una reducción muy importante de los plazos, y no nos olvidemos, Gonzalo, y sobre todo y particularmente, que en 5G las inversiones van a ser muy grandes y van a ser inversiones a muy largo plazo. Entonces, lo que un operador necesita es precisamente prever el horizonte, cómo va a ser el tiempo que va a requerir para recuperar esa inversión. Y probablemente si tenemos una metodología de renovación de concesiones que se basa únicamente en la aplicación de sanciones indiscriminadas, como viene sucediendo últimamente, eso va a llevar a una reducción de plazo, y obviamente lo que va a ocasionar es que muchos operadores retraigan la inversión o no sean tan agresivos como necesitarían ser para extender el servicio. Entonces, para ir al grano,
Es necesario trabajar en un plazo mayor, como el de 30 años, por ejemplo, para alinearnos con iniciativas internacionales, pero más importante o tan importante es cómo modificar la metodología de evaluación de la renovación de las concesiones, porque eso es lo que condiciona el plazo finalmente. Es muy importante. Virginia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha creado un grupo de trabajo multisectorial integrado por el Ministerio, Pronatel y OCIPTEL, para desarrollar una propuesta actualizada de una ley de telecomunicaciones. ¿Es necesaria esta actualización y se puede hacer a espaldas del sector privado? Sí, como te comentaba antes, definitivamente esta conformación de este grupo de trabajo es funcionarios del Viceministerio de Comunicaciones de las 4 direcciones generales, Pronatel y OCIPTEL. No está considerado el sector privado, se le va a invitar, eso dice la norma, ese grupo de trabajo. Tiene un plazo que es se conformaba el grupo de trabajo hasta el 20 de septiembre de este año, tendría los primeros 12 meses para terminar con el proyecto de normativa, sería 12 meses, y luego puede ser prorrogado por 12 meses más, lo que nos lleva hasta el 2026, cuando ya ha pasado el cambio de gobierno. Pero ¿cuál es el tema? No me cabe la menor duda que nuestra ley es obsoleta. O sea, tenemos telegrama y fax. O sea, ¿De qué año es la ley? No, estamos 1990. hablando de 30 años, 1990, pues, sí. ¿no? 1990. Entonces, pero vamos, que hay temas que pues, se puede mejorar, sí, pero en el camino lo que preocupa es que vayas a introducir un proyecto de ley sin tener toda la garantía de que el Congreso va a escuchar la opinión técnica. Eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque este Congreso no se ha caracterizado, o los anteriores, en fin, estos últimos años, en escuchar la opinión técnica, como por ejemplo fue la catastrófica ley de velocidad mínima garantizada que sacó, o la última que ha sido una suerte de mass carrier para lo que son las señales de televisión. Entonces, ¿cómo se va a introducir un proyecto de ley que puede ser pues una poesía en materia de tecnología, incluyendo servicios digitales, como debe ser, incluyendo todo lo que particularmente creo que necesitaríamos y que ya está aprobado por las mejores prácticas internacionales, que funciona y funciona muy bien? Pero ¿cómo lo vas a introducir con este Congreso? O sea, eso es lo que me preocupa. Y además lo que preocupa muchísimo, y con esto termino, es que el Ministerio anunció que iba a incrementar el aporte a FITEL, que es el Fondo de Acceso Universal, de 1% gradualmente a 3%. El 3% de tus ingresos brutos facturados y percibidos anualmente. O sea, ¿cómo va a generar eso estabilidad para las inversiones si de la noche a la mañana te dicen, ¿sabes qué? Te voy a meter la mano en el bolsillo, te voy a sacar tu billeterita y la voy a agarrar acá porque yo, Estado, voy a ser mejor que tú en administrarla? Entonces, eso está mal. Eso espero que el Ministerio dé marcha atrás, porque esas señales no apoyan a ninguna inversión. Abonando un poquito en lo que dice Virginia, el Perú es el país en el que más altas tasas regulatorias se paga. ¿Comparado con? En Latinoamérica. Bueno, estamos terminando, pero antes de concluir, una pregunta, Juan. Hace poco se normó sobre la designación sin concurso público meritocrático de directores temporales en los organismos reguladores a cargo de la PCM. Y esto creo que encendió las alertas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, como operadores, creo que no podemos tener otra apreciación que, digamos, cuidar con que la institucionalidad se mantenga, ¿no? Los tres que estamos sentados acá en la mesa nos conocemos hace varios años, por lo menos 25 años, ¿no? Y hemos, digamos, experimentado, digamos, toda la parte inicial de formulación del regulador, la parte de la liberalización del mercado, en fin, y creemos que es muy importante, digamos, preservar siempre la institucionalidad y el modelo que es finalmente el modelo que quienes hemos decidido por apostar en el país lo tomamos como una garantía
¿no? Y eso pasa, por ejemplo, porque se respeten las garantías de los contratos de concesión, los mecanismos de solución de controversias en los contratos de concesión, los mecanismos de estabilidad jurídica, en fin, se trata en general de ciertas anclas, ciertas bases fundamentales que uno toma y da por hechas para poder invertir en un país. Entonces, todo lo que sea institucionalidad creo es algo que no podemos dejar de reconocer la importancia, ¿no? No sé, acá mis colegas si tienen... No, totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos que esto impacta no solamente en Occitel, sino también en Ocitran, que la presidenta está sola hace muchísimo tiempo, también SUNAS está pendiente de determinación, también Ocinermin. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con el proceso de designación de directores para los organismos reguladores? ¿Por qué no se presentan? O si se presentan, ¿por qué no se designa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo recojo que hace mucho tiempo ha habido propuestas muy interesantes de gente muy capaz que decía que el proceso de designación debía ser mismo BCR, transparente, sólido y con todas las garantías para poder tener directores que incluso, recogiendo la recomendación de la OCDE, sean directores que estén permanentemente para que puedan, digamos, tener una mayor gestión dentro del día a día del organismo regulador. Pero también, por otro lado, y con eso termino, es muy importante también que no se distorsione el sistema. Por ejemplo, yo en mi tema veo que Occitel se le consideró funciones en materia de seguridad ciudadana cuando él es agencia de competencia, o sea, es agencia económica. O sea, entonces ahí hay distorsiones que vienen de terceros, pero que realmente lo que están haciendo es que el sector ya no esté creciendo o ya no sea tan importante en cuanto a mayor cobertura como era antes. Bueno, sobre esto último, la verdad es que estos últimos dos gobiernos se han caracterizado justamente por desterrar la meritocracia en todos los niveles de gobiernos y en todos los lugares posibles. Y el efecto es pues bien dañino. Entonces, esta normativa para nombrar a dedo a miembros de directorios de reguladores que siempre han sido seleccionados tan meritocráticamente es un enorme paso para atrás. Bueno, les agradezco mucho, Hortensia, Juan y Virginia. Gracias a ti. Ha sido muy interesante escucharlos, ese es un tema complicado. Y bueno, ojalá que el gobierno y el país tome conciencia de la importancia de tener una política de digitalización del Estado. Y como mencionó Juan, digitalizar los trámites es la mejor forma de luchar contra la corrupción. Buenas noches, muchas gracias.